Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una bonita semana y bueno, que todo en sus vidas esté fluyendo en perfecto orden y armonía. ¿Para qué nos vemos hoy? Nos encontramos para el último episodio de nuestra serie Sanando la herida materna en Mentes Positivas. Durante todo este mes de mayo hemos estado hablando de, la herida materna, porque es importante sanarla. Hemos hablado de aspectos que casi no se tocan cuando hablamos de la herida materna, que es, la esperanza de que mamá nos ame, la esperanza de que cambie. Estuvimos hablando de la herida secreta, que es cuando descubrimos que tenemos una mamá que compite con nosotros. Hablamos de mamá y la abundancia. Este jueves les dejé ese episodio, entonces si no lo han escuchado, escúchenlo, está súper interesante. Estuvimos hablando sobre el perdón, que es un proceso del que hemos hablado poco acá en Mentes Positivas, porque ustedes saben que cuando yo hablo de estos temas, yo no soy muy amiga de que hay que perdonar forzadamente para poder sanar, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de un tema que uno se encuentra mucho cuando está haciendo terapia, cuando está haciendo acompañamientos terapéuticos en mi caso, o cuando estoy haciendo talleres o compartiendo membresías y cositas así de las que comparto acá en el canal. En algún momento yo les he dicho a ustedes que hay un dicho, yo siempre les digo acá como dicho de mi tierra, y es que maluco también es bueno. ¿Cómo así? Cuando uno lleva mucho tiempo viviendo desde la herida, y cuando hablo de mucho tiempo, hablo de prácticamente toda una vida, llegar y decirle a una persona, ¿puedes sanar? ¿Puedes soltar a tu mamá? Claro, suena muy bien, suena muy bonito, es el objetivo de muchas de las terapias cuando se trabaja la herida materna. Y aunque la persona te diga que sí, se vuelve un ciclo. Hay ocasiones donde repite muchas cosas, donde se vuelve a caer en lo mismo y es totalmente natural porque por eso decimos que sanar es un proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se ha acostumbrado a vivir con ciertas emociones, cuando se ha acostumbrado a un diálogo interno de autosabotaje, porque fue lo que siempre escuché de mi mamá y me lo creí, cuando llevo muchos años viviendo igual, en el momento en que yo hago un proceso de sanación y vuelvo a recaer en lo mismo, es decir, en los mismos pensamientos, en las mismas conductas, permito nuevamente que mamá me manipule, hago lo que ella me dice que tengo que hacer, ¿qué es lo que pasa? No es que sea falta de compromiso, porque a veces uno se encuentra personas que le dicen, no, es que estoy cambiando de terapeuta porque me decían que me faltaba compromiso, pero yo hacía todo, A veces es la costumbre. Los seres humanos somos seres de hábitos y si yo ya tengo esos hábitos implantados en mí durante muchos años, eso no se va a borrar de un día para otro, eso no se va a borrar en 3 días. Cuando queda ese vacío, entre comillas, de ya acepté que mi mamá no me va a amar, ya acepté que no va a cambiar, ¿yo qué hago con todo eso? Este episodio final quise dedicarlo a hablar sobre ese tema. ¿Qué pasa después de sanar? ¿Cómo construyo mi vida? ¿Cómo me reconozco y me construyo yo cuando ya no estoy esperando nada de mi mamá? Entonces, si ustedes se han encontrado en ese momento de la vida donde ustedes dicen, sí, ya reconocí que mi mamá no va a cambiar, ya reconocí que no me ama, ya reconocí que compite conmigo, ya reconocí que no tiene las herramientas ni la voluntad para ser la madre que yo necesito o para ser una madre medianamente, no sé qué palabra utilizar aquí, pero una madre que no hiera, dejémoslo así, una madre que no cause dolor y que no cause daño. Bueno, que sigue. Entonces, este episodio es para ustedes. Al final les voy a dejar como un par de invitaciones muy chéveres. Entonces, no siendo más, no me voy a alargar en la introducción. Empecemos. Hay una paz extraña que llega después del caos. No es la paz luminosa que uno imaginó cuando todavía estaba en medio de la pelea, en medio del desorden, en medio del dolor. Esa especie de absolución cósmica donde todo encaja y donde finalmente alguien dice las palabras correctas. Es una paz más sobria, más árida, parecida al silencio que queda en una casa cuando todo el mundo se va, cuando después de una fiesta la gente se va. Y de pronto se escucha el ruido de la nevera, el goteo de una llave, la respiración propia. Esa quietud que durante años estuvo tapada por el ruido de la batalla resulta mucho más perturbadora que cualquier otro grito.
Porque mientras peleabas, mientras sostenías la fantasía de que algún día tu madre iba a cambiar, te iba a comprender, iba a reconocer, iba a pedir perdón, al menos había movimiento, había una dirección, había una causa. Y aunque sí, era doloroso, te mantenía en un sentido específico. Te mantenía esperando algo. Soltar esa espera, renunciar a esa esperanza, muchas veces no se siente como un triunfo. Se siente como una mudanza interior en la que estás cargando un montón de cajas sin etiquetar y no sabes muy bien hacia dónde vas. La rabia, esa que durante mucho tiempo fue tu motor, ya baja la intensidad. La tristeza, que tenía esa textura aguda de quien todavía cree que algo puede cambiar, se transforma en algo más espeso, más tranquilo, más parecido al cansancio de quien ha caminado mucho. Lo que aparece no es liberación. Lo que aparece es una pregunta tan simple que asusta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Esa pregunta no tiene la urgencia dramática de las preguntas anteriores. No es el grito desesperado de ¿por qué no me ama? Ni la súplica de cuándo por fin mi mamá me va a ver, me va a querer, me va a aceptar. Ni la fantasía de ¿qué tengo que hacer para merecer su amor, para merecer que me vea? Esta es una pregunta silenciosa, una pregunta que se queda por ahí guardada en la mente, guardada en el corazón. Una pregunta hecha por alguien que durante décadas se definió por la herida y que ahora, sin la herida ocupando el centro de su vida, no tiene del todo claro qué hacer con los días, qué hacer con su vida. Cuando uno vive desde la herida, yo les he hablado de la importancia de no identificarse con la herida, porque cuando usted se identifica con la herida, usted se vuelve la herida. Su vida empieza a girar en torno a eso. Lo que hacemos muchísimas veces es que nos volvemos la herida, nos dejamos de llamar Daniela, María, José y empezamos a llamarnos mi mamá me lastimó, mi mamá no me ama, mi mamá permitió esto, mi mamá permitió aquello. Cuando uno lleva muchos años identificándose con la herida, y eso es un punto, y esa es una pared con la que uno se encuentra muchísimas veces en estos procesos, y es que hay personas que no saben qué hacer después de sanar, y es algo totalmente natural. Pero también hay personas que consciente o inconscientemente se quedan allí en ese dolor porque es lo único que conocen. Miren, hay una frase de un libro que me estoy leyendo, es un libro que yo creo que ustedes conocen y si no conocen, léanlo. Yo lo leí hace muchos años, pero lo leí como muy superficial, ahorita lo estoy leyendo por un tema de estudio. Les estoy hablando del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ese libro fue el que me inspiró para hacer este episodio porque yo iba a hablar de otra cosa. Él decía que hay dos tipos de sufrimiento, ¿cierto? Está el sufrimiento inevitable, una enfermedad, una tragedia, un suceso repentino del cual nosotros no tenemos el control. Y está el sufrimiento evitable. Ese sufrimiento evitable es un sufrimiento con el que nosotros a veces nos amañamos con ese sufrimiento y es un sufrimiento que si usted lo puede manejar, manéjelo. Es decir, si yo sé que mi mamá no va a cambiar, pero yo sigo sufriendo porque ella no va a cambiar, eso es algo que yo pude haber evitado. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre esos dos tipos de sufrimiento? La actitud que yo tome frente a él. Si yo sé que esto es algo que yo no puedo evitar, es decir, algo grande, algo más grande que yo, una enfermedad, una tragedia, la muerte de un ser querido, porque es algo que se sale de mi control, lo afronto con dignidad, afronto el proceso y lo vivo. Pero si es algo que se puede evitar, pues simplemente suéltelo. Sí, yo sé, suena muy fácil, simplemente suéltelo. Pero a veces esas pequeñas guerras internas que nosotros libramos con nosotros mismos son las que van a marcar la diferencia entre una vida llena de sufrimiento, una vida llena de un montón de cosas que van a estar todo el tiempo volviendo porque tú sigues volviendo a ella, o una vida donde definitivamente ya sanaste, donde definitivamente ya entendiste, donde definitivamente ese tiempo que estás invirtiendo para llorar a una madre que no te amó, que no va a cambiar, que nunca va a cambiar, lo puedes invertir en ti,
en vivir tu vida, en por fin reconocerte como una persona que vino a hacer muchas cosas más que estar llorando por una madre que simplemente no le da la gana de cambiar. Entonces, aquí en todo este proceso aparece un fenómeno que se observa con mucha frecuencia en terapia, ¿cierto? Hay personas que llegan a uno y lo describen con confusión y con culpa. Es decir, cuando uno finalmente suelta la expectativa de que su madre cambie, pues uno que espera, sentir alivio, sentir ese alivio puro, sentir libertad, ese famoso renacer del que tanto hablamos. Y sin embargo, en muchos casos, uno no siente eso. Lo primero que llega es un vacío, una desorientación parecida a la de quien sale de una relación larga, una desorientación parecida a la de la persona que termina un proyecto que le tomó años hacer, porque la relación con mamá, incluso en las versiones más dolorosas, organiza la vida psíquica. Esperar, pelear, escribir mentalmente la carta que nunca se manda, ensayar la conversación que nunca se tiene, imaginar el momento en que ella finalmente entiende. Todo ese trabajo silencioso ocupaba un espacio enorme dentro de uno. Era una forma de compañía, era una forma de vida por más dolorosa que fuera. Era una identidad. Y cuando esa ocupación interna se retira, uno queda perdido. Es importante que escuches lo que te voy a decir con atención y sin autorreproche, porque la mayoría de las personas que llegan a este punto se asustan cuando lo viven, abandonan el proceso, sienten que hicieron las cosas mal, empiezan a repartir reproches a Dios, a la vida, a ellos mismos, a uno como terapeuta. Y es esto, miren, el vacío del día después no es una señal de que se está haciendo algo mal, no es una señal de que en el fondo todavía necesitas a mamá, todavía necesitas sentir eso porque eso las mantenía unidos. No es una señal de que el trabajo terapéutico fracasó, no, es una señal más bien de que estás llegando al territorio donde la verdadera vida adulta empieza. Ese vacío es un espacio limpio, que queda como cuando, por ejemplo, ustedes en su casa, no sé, tienen un mueble grande, una nevera grande, vieja, dañada y deciden botar eso. La habitación, pues claro, se va a ver rara durante un tiempo, se ve más amplia y al mismo tiempo se ve como fría. Uno camina por ahí sin saber dónde me apoyo, que no me vaya a tropezar con el mueble que ya no está. Porque, ¿qué pasa? El cuerpo estaba acostumbrado a esquivar ese mueble que estaba ahí, a vivir alrededor de ese mueble, a definir el resto del espacio en función de ese mueble. Algo similar ocurre con uno. Durante años sin saberlo, construiste una versión de ti mismo que tenía sentido a la luz del conflicto con tu mamá. Eras la persona herida que algún día iba a sanar. Eras quien iba a romper el patrón. Eras quien iba a demostrar algo. Eras quien sobrevivió. Cada una de esas identidades, por más legítimas que fueran en su momento, comparten una característica que conviene mirar de frente. Todas se definen en relación con mamá. Todas la tienen todavía en el centro de la composición. Y cuando finalmente sueltas la expectativa, cuando finalmente dejas de esperar el reconocimiento o la reparación o el perdón, esas identificaciones pierden su anclaje. Ya no eres la persona que va a sanar eso, eres simplemente una persona. Y esa simpleza, ese reconocimiento, esa desnudez, resulta vertiginosa. El cuerpo registra esta transición de maneras particulares. Hay personas que duermen más durante esas semanas, como si el sistema nervioso, después de años de hipervigilancia, finalmente se permitiera descansar. Hay personas que sienten una tristeza difusa, sin objeto, una tristeza que no se ata a ningún recuerdo específico y que parece flotar en el ambiente. Hay personas que se descubren llorando sin razón aparente en momentos cotidianos, preparando café, esperando un semáforo, mirando por la ventana. Estas lágrimas son diferentes, no son las lágrimas de antes, no son las lágrimas de la pelea, ni las del reclamo, ni las de la súplica. Son lágrimas más antiguas, más quietas, parecidas al deshielo. Son el cuerpo soltando una tensión que sostuvo durante demasiado tiempo. Y junto al cuerpo aparece la mente con sus propias resistencias.
Hay un momento característico en este proceso donde una voz interior, casi siempre familiar, ofrece volver a la batalla. Aparece una idea, un recuerdo, una frase que alguien dijo hace mucho tiempo y el impulso de retomar el conflicto resurge con fuerza. Es como si una parte tuya, ya acostumbrada al combate, prefiriera regresar al territorio que ya conoce, al territorio del dolor, antes que habitar este territorio nuevo del silencio. La mente prefiere la sensación de estar haciendo algo, incluso si ese algo es repasar agravios viejos, antes que la sensación de estar simplemente siendo, sin tarea, sin causa, sin enemigo. Miren, hay algo también que, bueno, creo que no lo he hablado con ustedes acá, pero es importante traerlo. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de sanación y más cuando estamos hablando con mamá, claro, tenemos que tocar mucho el pasado porque todo eso ocurrió pues en el pasado, en el tiempo presente eso no está ocurriendo. Pero muchísimas veces nos quedamos haciendo eso, nos quedamos viviendo hacia atrás. Entonces hay en ocasiones acompañamientos donde a mí me toca o pausarlos por un tiempo y decirle como a la persona que estoy acompañando, mira, está pasando esto y tenemos que cambiar el foco porque si no, no vamos a avanzar o vamos a hacer un stop de una semana, 2 semanas. Necesito que observes esto y en 2 semanas nos vemos. ¿Por qué hacemos a veces eso? Porque hay ocasiones donde solo vivimos en el pasado, solo hablamos del pasado y seguimos viviendo en el pasado, en un pasado que nos causa dolor, en un pasado que nos causa tristeza, en un pasado que nos causa enfermedad y en realidad usted no sana en el pasado. Solo se puede sanar en el momento presente porque es lo único que se tiene. Es decir, reconozco lo que pasó, voy, lo miro, lo lloro, lo trabajo, lo proceso, lo transformo, pero mi enfoque, el enfoque siempre tiene que estar aquí y ahora. Entonces, una de las invitaciones de este episodio es esa. Una de las invitaciones es hoy en mi momento presente, hoy en mi vida, en mi cotidianidad, en cada momento de las 24 horas que tiene el día, ¿yo qué estoy haciendo hoy por mi proceso de sanación? Porque muchísimas veces uno se encuentra mucho con eso y me lo encontré mucho en los comentarios durante este mes que estuvimos hablando de la herida materna. Me encontré muchas personas diciéndome, claro, es que mi mamá es una persona que tiene 80 años y me sigue tratando así, así, así y siempre me ha tratado así. Venga, aparte de colocar el límite, ¿usted qué está haciendo para que eso cambie? Teniendo conciencia de que la otra persona, es decir, mamá, no va a cambiar, pero es usted quien tiene que tomar la decisión de cambiar o de salir de esa situación. En el momento presente, claro, es muy bonito yo hacer las afirmaciones e irme atrás a mirar lo que a mi niño y a mi niña le pasó, pero hoy seguir llorando porque mi mamá me dijo, no sé, usted es un estúpido, usted no sirve para nada y vuelvo y lloro otra vez y ella vuelve y lo hace en un año, vuelve y lo hace en un mes, vuelve y lo hace en 15 días y yo sigo igual. Entonces, en ese proceso de sanar, uno muchas veces se llama dolor, se abraza con el dolor y no lo quiere soltar. Y aquí conviene hacer una distinción que muchas personas no se permiten hacer. Una cosa es el duelo, que es el proceso legítimo y necesario por el cual reconoces lo que no tuviste, lloras lo que faltó, miras de frente las consecuencias de aquella crianza. Y otra cosa muy diferente es la fidelidad al duelo, esa tendencia a quedarse instalado en él, a convertirlo en residencia permanente, a confundir la herida con la propia identidad. El duelo es un puente, pero la fidelidad al duelo es un campamento al borde del puente, donde uno se queda mirando la orilla que dejó atrás y posterga indefinidamente el cruzar. Y desde la perspectiva sistémica, ese campamento mantiene a la madre justo donde el conflicto la tenía, es decir, en el centro. Y aunque ya no haya peleas, aunque ya no haya expectativas conscientes, aunque uno se diga a sí mismo que ya soltó, la verdadera salida del conflicto no se mide por la ausencia de pelea, se mide por el lugar que tu madre ocupa hoy en tu vida, en tu paisaje interior. Si todavía es la figura mayor del cuadro, aunque sea como herida, aunque sea como ausencia, aunque sea como aquello de lo que me estoy recuperando, sigue siendo el centro.
Y el centro de tu vida a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años ya no le corresponde a tu mamá, le corresponde a otra cosa, a algo que todavía no sabes nombrar del todo y que es justamente lo que ese silencio te está pidiendo que descubras. Esto es lo que vuelve incómodo el día después de reconocer que mamá no va a cambiar, que no te ama, que nunca va a ser la persona que necesitas. Y no es que duela más, es que esto pide algo diferente. Esto pide tu presencia, pide tu atención, pide que te quedes en el cuarto recién vaciado y en lugar de salir corriendo a buscar otro conflicto que te organice, te sientes ahí. Y dejes que la pregunta de quién eres ahora se vaya respondiendo sola, sin prisa, sin la urgencia de tener una respuesta lista para el próximo round. Hay una sabiduría antigua que dice que el alma necesita momentos de aparente esterilidad para reorganizarse, que después de las grandes liberaciones vienen las épocas de quietud aparente donde en realidad debajo de la superficie se está cocinando una vida nueva. En psicología esto se le dice con palabras distintas. Se le dice el proceso de individuación. La terapia sistémica lo nombra de otra manera. Hablando del momento en que uno deja de estar enredado en los asuntos pendientes con los padres y comienza por fin a estar disponible para vivir su propia vida. En el lenguaje cotidiano podríamos decir simplemente que es el día después de sanar, el día en que la guerra ya se terminó, en que el artimístico se firmó dentro de ti y en que ahora hay que aprender a vivir en tiempos de paz. Esa paz, se los dije al principio, no se parece a la paz de las películas. No es luminosa, no es eufórica, no es definitiva. Es una paz callada que se parece más a una mañana de invierno temprano, con una neblina que todavía está cubriendo los campos y el sol apenas aparece asomándose. Es una paz que pide algo de ti que la guerra no pedía. Pide que dejes de mirar hacia atrás y empieces muy despacio a notar lo que hay aquí, en esta habitación, en este cuerpo, en este día, en esta vida que te guste o no te guste, ya no se va a definir más por aquello que no recibiste, sino por aquello que decidas hacer con lo que sí tienes. Porque justamente esta es una de las cosas que más he analizado y más me ha gustado de releer El hombre en busca de sentido, y es que aún en las situaciones más extremas, él lo dice, el ser humano siempre tiene la capacidad de elegir cómo va a afrontar las situaciones. Y hablando de la herida materna, hablando del proceso de sanar lo inconcluso o lo doloroso con mamá, siempre tenemos la capacidad y la responsabilidad con nosotros mismos de elegir qué sigue. ¿Voy a seguir sufriendo por esto o va a llegar un ya no más, pero definitivo, ya un no más que no se tome solo en mayo, un no más que no se tome solo en ciertos días cuando nos trató tan mal o vino un recuerdo tan horrible que dijimos hasta aquí, pero volvemos a caer en lo mismo? Y es justamente ahí, en ese pliegue silencioso entre lo que terminó y lo que todavía no empieza, donde aparece la siguiente tentación. Una tentación muy sofisticada, muy disfrazada de profundidad, que vale la pena prestarle atención. Esa tentación tiene un nombre que conviene pronunciar sin rodeos, porque mientras no se nombra, opera en la sombra y se confunde con sabiduría. La tentación se llama instalarse en el diagnóstico. Es ese movimiento sutil por el cual, después de tantos años de no entender lo que pasaba, después de tantos años de cargar una herida sin nombre, uno encuentra por fin las palabras correctas, el marco que explica todo, el mapa que por fin ordena la historia. Y entonces, en lugar de usar ese mapa para salir del territorio del dolor, decide quedarse a vivir en él. Decide hacer del diagnóstico una dirección postal. Decide convertir la herida en un domicilio. Y hay algo profundamente comprensible en este movimiento. Después de décadas de uno sentirse loco, exagerado, demasiado sensible, demasiado quejumbroso, demasiado todo, la persona finalmente encuentra una explicación que valida lo que vivió. Y esa validación es necesaria, es legítima, es incluso terapéutica en su primera fase.
Y el problema aquí no está en reconocer la herida materna, no. El problema aparece cuando esa herida deja de ser una pieza de tu historia para convertirse en el título completo de tu vida. Cuando dejas de ser una persona que tuvo una madre difícil y comienzas a ser ante ti mismo y ante los ojos de los demás la víctima permanente de aquella crianza. Cuando cada decisión, cada fracaso, cada relación que no funciona, cada proyecto que abandonas, cada oportunidad que esquivas, encuentra su explicación inmediata en lo que ella hizo o no hizo hace 30 o 40 años. Y hay que mirar esto con total honestidad, porque la mente es tramposa y se viste de profundidad cuando en realidad está protegiendo tu status quo. El adulto que repasa todos los días en silencio lo que su madre hizo mal no está soltando, no está sanando, no está integrando. Está alimentando con la disciplina de un monje una hoguera que mantiene caliente la conexión que dice querer disolver. Cada repaso mental del agravio es una llamada telefónica que no le hace falta hacer porque ya la está haciendo por dentro. Todos los días con la misma puntualidad con que otras personas se levantan a rezar el rosario. Y al otro lado de esa línea imaginaria, la madre sigue ocupando el cargo más alto del organigrama interno, el cargo de aquella persona cuya conducta sigue determinando cómo se siente él, cómo se mueve él, cómo decide él. Yo les hablaba, creo que en el tercer episodio, de la importancia de los límites, de la importancia de cortar el cordón umbilical. Y cortar el cordón umbilical también es esto, también es decir, ya, listo, ya pasó, ya lo suelto. Pero eso es una decisión interna, esa es una decisión que nadie puede tomar por ustedes. Esta es una decisión que nadie más que ustedes va a poder tomar. Esto de lo que les hablo se llama el falso desapego. Es el desapego del que habla, del que escribe en sus diarios, del que asegura en terapia haber soltado, mientras su vida cotidiana sigue girando alrededor de la órbita materna como un planeta atado a un sol que ya nadie nombra, pero que sigue ejerciendo gravedad. El falso desapego usa el vocabulario de la liberación para sostener la dependencia. Es decir, esa persona te dice, ya entendí lo que pasó. Y al mismo tiempo cancela la cena con los amigos porque ya no tiene ganas de ir. Dice, yo ya no espero nada de ella. Y al mismo tiempo evita comprometerse en una relación nueva porque en el fondo sigue creyendo que toda figura cercana terminará fallándole como ella le falló. Dice, ya hice mi proceso. Y al mismo tiempo posterga una vez más ese cambio de vida que lleva años postergando. Porque algo en alguna capa profunda todavía está esperando un permiso que mamá no le va a dar. Lo que sostiene esa postergación crónica no es la herida materna en sí misma. Las heridas, por hondas que sean, se cicatrizan cuando uno deja de meter los dedos en ellas. Lo que sostiene la postergación es la utilidad inconsciente del diagnóstico. Porque mientras la herida materna explique todas tus dificultades actuales, no tienes que asumir la incomodidad mucho mayor de mirar lo que tú estás haciendo hoy a los 40, a los 50, a los 60 años con la vida que sí te tocó. Mientras ella siga siendo la culpable, tú sigues siendo en cierto modo inocente. Y la inocencia, aunque duela, es un lugar cómodo. Es un lugar donde no se exigen cuentas. Es un lugar donde nadie te pide que rindas examen sobre tus propias decisiones, porque tus decisiones están explicadas de antemano por algo que ocurrió cuando tenías 5, 8 o 12 años. Y esto es necesario decirlo así, a secas. Usar el trauma de la infancia, una vez reconocido y trabajado como la excusa permanente para no comprometerse en la vida adulta, es una forma muy refinada de seguir siendo niño. Un niño dolido, un niño herido, un niño con razón, pero un niño al fin. Y mientras una parte tuya elige permanecer en esa minoría de edad emocional, la otra parte tuya, la adulta, queda postergada indefinidamente, esperando a que alguien venga a darle el permiso que nadie le va a dar.
Con esto no estoy invalidando el dolor de ustedes, con esto no estoy diciendo que lo que pasó no importó, claro que sí, por eso hemos hablado tanto y por eso hicimos otros 4 episodios hablando sobre lo que pasó y cómo dolió. Miren, esto se los ejemplifico muy fácil, porque no estoy diciendo que lo que pasó no les tiene que doler, que es que están haciendo las cosas mal porque se siguen sintiendo mal. No, eso no tiene nada que ver, todos los procesos son diferentes y recuerden siempre que su dolor es válido, que lo que les pasó es válido. Listo, nadie está invalidando su proceso. Esto a veces lo ve uno mucho en relaciones difíciles, en relaciones de pareja complicadas, donde una de las parejas, una de las partes, hombre o mujer, es violenta, con sus palabras es hiriente, es una persona inmadura emocionalmente, es una persona que hace cosas para dañar al otro. Y yo he conocido parejas que llevan 8, 10, 5, 20 años en la misma dinámica y a veces tú hablas con la parte que está siendo abusada emocionalmente y te dice, no, es que yo ya entendí que es porque su mamá fue muy dura con él o con ella, es porque no le enseñó a amar, entonces por eso, y es normal, pero yo sé que en algún momento va a sanar, va a cambiar y lleva 10, 15, 8, 20 años haciendo lo mismo. La otra persona ya sabe que lo que hace le causa dolor a su pareja y lo sigue haciendo, pero es que como mi mamá nunca me abrazó, como mi mamá nunca me dijo que me amaba, como mi mamá condicionaba el amor para poderme dar amor, siempre habían condiciones, ay, entonces yo me enojo con mi pareja y la trato súper mal, porque es que es normal. Sí, ya lo viste, tienes más responsabilidad. Miren, a veces se tiene más responsabilidad cuando ya se sabe lo que hay que sanar que cuando no. No estoy diciendo que, ay, no, entonces el que no sabe tiene el permiso de tratar mal a todo el mundo y de hacer daño. No, pero a veces desde el desconocimiento uno hace cosas que piensa que le pertenecen. Pero cuando ya se está en un proceso de conciencia, en un camino de conciencia, de decir, ah, ya entendí por qué pasa esto, sé que tiene que ver con este aspecto no sanado y no resuelto con mi mamá, pero yo le sigo haciendo daño al otro y yo me sigo haciendo daño a mí mismo, ahí la responsabilidad cambia de mano y sí, suena horrible. Porque te estoy diciendo que ya como adulto el daño que te causas a ti mismo y que le causas a las personas que amas en base a lo que te pasó con tu mamá, ya deja de ser responsabilidad de tu mamá y ya empieza a ser responsabilidad tuya. ¿Y por qué no digo la palabra culpa? Porque la culpa nos mantiene en un estado de dolor. La culpa nos mantiene en un estado constante de estarnos reprochando las cosas y la culpa no sirve para nada. Pero la responsabilidad que tenemos, eso sí se puede trabajar y sí se puede transformar. Es decir, una de las invitaciones que también les hago acá es que asumamos la responsabilidad que tenemos como adultos de no repetir con nosotros mismos ni con los demás lo que nos causó daño, que dejemos de usar el dolor y la herida como una justificación y una máscara para hacernos daño y para hacerle daño a los demás. ¿Y por qué pongo en primer lugar a la persona? Porque uno le hace a los demás lo que internamente se hace a sí mismo. Y hasta que no seamos conscientes de eso, hasta que no lo reconozcamos y digamos, ay, es que yo maltrato a los demás cuando me enojo porque todo el tiempo me estoy maltratando a mí mismo. Sí, porque mi mamá me maltrató, pero en este momento te está maltratando. No. ¿Qué estás haciendo con eso? Reconociéndolo, haciendo las cartas, pero volviendo al mismo ciclo. Ahí de quién es la responsabilidad ya. Y aquí conviene que hablemos de una idea que en psicología y en constelaciones se mira desde lugares distintos. El dolor del pasado es legítimo. El sufrimiento del presente, ese sufrimiento que se renueva cada mañana con el primer pensamiento del día, ese sufrimiento que se actualiza cada noche en el último reproche antes de dormir, ese sufrimiento ya no es heredado. Ese ya es elegido. Es una elección que no es del todo consciente, es una elección automatizada, una elección instalada como rutina, pero elección al fin. Y como toda elección, puede empezar a desarmarse el día en que uno se anima a mirarla de frente sin convertirse en un fiscal. Este episodio no se trata de que ahora te culpes a ti mismo por seguir sufriendo, nada de eso. Eso sería simplemente cambiar el destinatario del castigo y seguir en el mismo juego. Se trata de algo mucho más profundo y liberador.
Se trata de notar que ese sufrimiento prolongado, ese resentimiento que se ha vuelto crónico, esa rabia que ya no sabe dónde descargarse porque la persona contra la que estaba dirigida quizá ya ni siquiera está con vida o no le interesa o nunca le interesó, ese estado emocional permanente cumple una función. Y la función es esta: mantenerte unido a ella, atado por una cuerda invisible que tú mismo sostienes todos los días con un esfuerzo que ya ni siquiera reconoces como esfuerzo porque ya se ha vuelto parte de tu vida. En constelaciones familiares, en terapia sistémica, hay una observación que conviene traer aquí, pues con mucho cuidado, pero que es importante que la traigamos. Los órdenes que sostienen la vida emocional de una familia no se rompen con el alejamiento físico ni con el corte verbal. Se rompen o se acomodan cuando uno deja de ocupar dentro de sí el lugar que la dinámica antigua le asignaba. Mientras tú sigas siendo en tu mundo interno el hijo o la hija que está esperando que su mamá reconozca el daño, sigues en la silla del pequeño. Mientras tú sigas siendo el adulto que necesita demostrarle, aunque sea con tu infelicidad, que ella estuvo equivocada, sigues sentado en esa misma silla. El resentimiento crónico es la silla pequeña con tapizado nuevo. Es la silla disfrazada de trono. Es el lugar donde el niño herido se queda esperando a que el adulto que nunca llegó venga finalmente a sacarlo de ahí. Y es importante que entiendas esto y que lo aceptes. Nadie va a venir a sacarte de ahí. Esa es la noticia incómoda y paradójicamente es liberadora. No va a venir tu madre, no va a llegar un terapeuta perfecto, no va a venir una pareja redentora, no va a venir una técnica milagrosa, no va a venir un libro definitivo. Lo único que puede sacarte de esa silla eres tú mismo, decidiendo sin solemnidad y sin drama levantarte de ahí. Y levantarte no significa olvidar, no significa minimizar lo que pasó, no significa perdonar de forma falsa para parecer evolucionado. Levantarse significa simplemente dejar de gastar la mayor parte de tu vida vital en seguir dando vueltas en un juicio que ya terminó, en un tribunal que ya cerró, contra una persona que probablemente nunca leerá la sentencia. Seguir sufriendo por lo mismo, seguir peleando por lo mismo, es una lealtad interna, una lealtad invisible, no nombrada, casi vergonzosa de reconocer, porque va en contra de lo que uno se dice a sí mismo. Tú crees que la odias, crees que ya soltaste, crees que estás libres, pero si cada noche antes de dormir lo último que pasa por tu mente es el inventario de sus errores, entonces ella es la persona con la que te acuestas. Y si cada mañana antes de levantarte el primer pensamiento es el peso de lo que ella te hizo, entonces ella es la persona con la que te despiertas. No hay distancia más cercana que esa. No hay matrimonio más estrecho que el que se sostiene con la rabia diaria contra alguien que ni siquiera necesita estar presente para ocupar tu cama, tu camino al trabajo, tu sobremesa y tu insomnio. La pregunta aquí no es si tu dolor fue real. La pregunta no es si tienes derecho a estar triste por lo que faltó. Lo tienes. La pregunta formulada con toda la firmeza y toda la compasión es otra. ¿Cuántos años más de tu vida adulta estás dispuesto a entregarle a un conflicto que ya no se está librando en ningún lugar real, salvo en el escenario interior que tú mismo cada día sigues iluminando? La pregunta queda en el aire y mientras flota, conviene introducir una distinción que muchas tradiciones, desde la fenomenología hasta la mirada sistémica más rigurosas, han hecho con palabras distintas, pero apuntando al mismo lugar. Hay dos cosas que tendemos a confundir cuando hablamos de nuestra biografía. Y mientras esa confusión se mantenga, salir del bucle resulta prácticamente imposible. Una cosa es tu historia
Otra cosa muy distinta es tu vida. Y aunque parezcan parecidas, aunque parezcan sinónimos, aunque el lenguaje cotidiano las trate como intercambiables, son territorios separados, con leyes diferentes, con tiempos diferentes, con consecuencias diferentes. Tu historia es el relato, es la consecuencia de hechos que te ocurrieron, las personas que te marcaron, las heridas que recibiste, las decisiones que tomaste cuando todavía no podías tomarlas plenamente porque eras un niño, y también las decisiones que has tomado después ya como adulto, con o sin conciencia. La historia es lo que se cuenta, la historia es lo que se interpreta. La historia es ese material que un terapeuta puede ayudarte a ordenar, que un libro puede ayudarte a comprender, que una conversación honesta puede ayudarte a iluminar. La historia es necesaria. Sin historia no hay sentido, no hay continuidad, no hay manera de saber de dónde venimos. Pero la historia, por más cuidadosamente que la trabajes, por más capas de comprensión que le añadas, tiene una limitación esencial. La historia ya pasó, está hecha, es inmodificable. Puedes reinterpretarla, puedes verla con otros ojos, puedes encontrar en ella matices que antes no veías, pero los hechos en sí mismos ya están sellados, no van a cambiar. Ya tu vida, esa es otra cosa. Tu vida es el punto que late ahora mismo bajo el esternón mientras escuchas estas palabras. Tu vida es la respiración que entra y sale sin que tengas que pedirla. Esa fuerza silenciosa que sostiene tu cuerpo desde hace décadas sin que ni una sola vez le hayas dado las gracias. Tu vida es la sangre que circula, los millones de células que se renuevan mientras duermes, la capacidad de moverte, de hablar, de pensar, de sentir. Tu vida es ese hecho elemental casi escandaloso por lo evidente de estar aquí. Y ese hecho, lo dijimos antes, pero conviene repetirlo, no te lo dieron tus padres como personas, no te lo dio la calidad de la crianza, no te lo dio el grado de amor que recibiste o dejaste de recibir. Ese hecho te lo dio simplemente el haber sido engendrado, gestado y traído al mundo a través de dos cuerpos que hicieran lo que hicieran después, cumplieron al menos esa función biológica primordial. La mirada sistémica más madura, esa que se ha decantado con los años y que ha dejado atrás los excesos del lenguaje místico, insiste en este punto con una calma que conviene recibir. Padres y madres, en el momento exacto en que transmiten la vida, te entregan algo que va mucho más allá de lo que ellos mismos son como personas, como cónyuges, como cuidadores. Te entregan el pulso de la especie. Te entregan una corriente que viene de mucho más atrás que ellos, una corriente en la que se mezclan abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nombres que ya nadie recuerda, esfuerzos anónimos por sobrevivir, hambres, guerras, migraciones, desamparos. Toda esa fuerza acumulada llegó hasta ti a través de dos personas concretas que en lo personal pudieron haber sido completamente inadecuadas para criarte. Esto es esencial entenderlo bien. La función biológica de transmitir la vida y la función emocional de sostener la crianza son dos funciones distintas. Que ella haya fallado en la segunda no anula que cumplió la primera. Y la primera, por más obvia que parezca, es la condición de posibilidad de todo lo demás, incluso de tu queja contra ella. Aquí es donde aparece sin necesidad de adornar nada el concepto que articula esta parte del trabajo. Tomar la vida es una frase corta, casi pobre, comparada con la complejidad de lo que designa, pero condensa el movimiento interno más decisivo que un adulto puede hacer respecto a su origen. Tomar la vida no significa estar agradecido en abstracto, no significa pronunciar fórmulas y palabritas que suenen bien, no significa decirle a ella en persona o en una carta o en una meditación que la perdonas. Tomar la vida es un acto interior silencioso que ocurre el día que uno deja de regatear con el pasado, deja de decir
si solo aquello hubiera sido diferente. Deja de imaginar la versión alternativa de su vida. Deja de fantasear con la infancia que no tuvo, con la madre que no fue, con la familia que pudo haber sido y no fue. Y en ese soltar sin solemnidad, asiente a la totalidad de lo que ocurrió exactamente como ocurrió. Y ojo, asentir no es aprobar. Es importante que hagamos esta distinción, que esto quede completamente claro. Asentir no significa que aquello que te dolió estuvo bien. No significa que el maltrato fue justificado, que la negligencia fue comprensible, que el abandono fue necesario. Asentir significa simplemente reconocer que pasó así y que ese así te trajo hasta este momento exacto, hasta esta hora del día, hasta esta respiración, hasta este punto del camino donde puedes por primera vez quizás mirar lo ocurrido sin la urgencia de cambiarlo. El asentimiento es el final del litigio, de la pelea, no es la firma del agresor reconociendo culpa. Es tu firma reconociendo que el juicio interno ya se acabó y que la energía que gastabas en ese juicio queda desde ahora disponible para otra cosa. Y esa otra cosa, esa disponibilidad recuperada, solo tiene un lugar donde puede invertirse. Ese lugar es el presente. No el presente como un concepto bonito para un afiche motivacional, no el presente como mantra repetido en una clase de meditación. El presente como hecho neurológico, biológico, fenomenológico. El presente como el único intervalo de tiempo donde tu sistema nervioso es capaz de aprender algo nuevo, de tejer conexiones diferentes, de instalar respuestas distintas a las que vienes ejecutando en automático desde la infancia. El cerebro humano tiene una propiedad que la investigación contemporánea ha documentado hasta el agotamiento y que la sabiduría antigua intuía con otro lenguaje. Las redes neuronales se modifican a partir de la experiencia y esa modificación solo puede ocurrir en el momento en que estás experimentando algo. No ocurre en el repaso mental del agravio, no ocurre en la rumiación del recuerdo, ocurre cuando estás aquí, atento, comprometido con lo que sucede en este preciso momento. Esto cambia el lugar desde el cual te miras a ti mismo. Durante el conflicto, eras víctima de tu historia. Eras una posición incluso necesaria por un tiempo porque te permitió reconocer el daño y nombrarlo. Pero en el presente, en este punto al que has llegado, esa posición ya no se sostiene. En el presente no eres víctima de nadie. En el presente eres por primera vez con plena conciencia el arquitecto. Cada decisión que tomas hoy, cada conversación que sostienes hoy, cada hábito que practicas hoy, cada vínculo que cultivas o que sueltas hoy, está modelando literalmente a la persona que vas a ser mañana. Y esa modelación ya no la hace tu mamá, esa modelación ya no la hace tu pasado, esa modelación la haces tú, desde la silla del adulto, sentado en un escritorio que tampoco te dieron, escribiendo una vida que ningún manual ajeno puede escribir por ti. Aquí la responsabilidad cambia de forma. No es responsabilidad por lo que pasó cuando eras niño, porque eso no estaba en tus manos, pero sí es responsabilidad total, absoluta, intransferible por lo que ocurre desde este momento en adelante. Las heridas se explican mucho. Las heridas no autorizan nada. Es una de las frases más duras y más liberadoras que la psicología ha logrado articular y conviene dejarla repetida en este episodio. Las heridas explican mucho. Las heridas no autorizan nada. Explican por qué te cuesta más confiar, por qué reaccionas con miedo a ciertas cercanías, por qué te paralizas frente a determinadas decisiones, por qué tu cuerpo se tensa en presencia de ciertos gestos. Eso lo explica. Y entender por qué algo ocurre dentro de ti es un alivio enorme. Pero entender no es lo mismo que tener permiso de quedarse ahí. Una vez comprendido el mecanismo, lo que sigue es la pregunta adulta por excelencia. ¿Qué voy a hacer hoy sabiendo lo que sé?
Y esa pregunta no admite delegación. No la puede contestar tu mamá, no la puede contestar tu terapeuta, no la puede contestar ningún libro. La contesta tu vida con cada gesto cotidiano, con cada hora que pasa, con cada elección minúscula que vas haciendo y que va construyendo, ladrillo por ladrillo, casi sin que te des cuenta, la casa donde vas a vivir el resto de tus años. Y construir esa casa, habitarla, llenarla de objetos que te gusten, abrir sus ventanas a la luz de la mañana, invitar a personas que sí saben mirar todo eso, que parece la conclusión obvia y natural de un proceso largo de sanación, esconde sin embargo una dificultad última que conviene mirar antes de cerrar toda esta serie. Hay una culpa silenciosa, una culpa sin nombre exacto, una culpa que casi nadie se anima a pronunciar en voz alta porque suena cuando se dice demasiado parecida a traición. Es la culpa de estar bien. Es la culpa que aparece la primera mañana en que te despiertas y notas con sorpresa que el primer pensamiento del día no fue para tu mamá. Es la culpa que se cuela en una sobremesa entre amigos cuando te ríes con ganas y por un instante te asalta la sensación rarísima de que reírse así es deslealtad hacia el dolor antiguo. Es la culpa que aparece cuando después de meses o años de trabajo interno te das cuenta de que estás disfrutando de una tarde silenciosa, una tarde sin tormenta interior, una tarde común y corriente, y una voz pequeña te pregunta casi con pudor si tienes derecho a esto. Hay que decirlo sin rodeos. Sí, tienes derecho a esto. Tienes derecho a la tarde silenciosa. Tienes derecho a la sobremesa con risa. Tienes derecho al despertar tranquilo donde ella no aparece. Y ese derecho no se lo arrebataste a nadie. No implica ningún pacto secreto con el olvido. No exige que niegues nada de lo que viviste. Estar bien no es traicionar el dolor original. Estar bien es justamente lo que el dolor original en su forma más cruda no te permitía. Mientras crecías sosteniendo aquella herida, el bienestar te parecía un lujo ajeno, una habitación a la que otros entraban sin esfuerzo y a la que tú solo asomabas la cabeza para confirmar que efectivamente existía. Que ahora puedas entrar en esa habitación, sentarte, encender la luz y quedarte un rato, no es una traición. Es en el sentido más limpio de la palabra, el resultado. Hay una idea instalada con más fuerza de la que reconocemos, según la cual el sufrimiento prolongado es la prueba mayor del amor verdadero. Como si quien hubiese sufrido mucho debiera seguir sufriendo un poco para que el sufrimiento original no quede deslegitimado. Como si la felicidad presente fuera de alguna manera oscura, un perdón implícito que no quieres conceder. Esta lógica, cuando se la mira a la luz del día, se cae sola. El sufrimiento no es moneda con la que se paga la lealtad al pasado. El sufrimiento no demuestra nada que no se haya demostrado ya en su momento. Y prolongarlo voluntariamente, mantenerse encogido para que ella, allá donde esté, no parezca tener razón al haber dicho que eras exagerado o frágil o demasiado intenso, es seguir respondiéndole con la propia vida como respuesta. Es seguir hablándole sin saberlo con la única gramática que sabe entender, que es la gramática del daño. La rebelión madura, la única rebelión que de verdad libera, no se parece a la guerra que llevabas con ella. La guerra contra un pasado de carencia produce más carencia. La queja perpetua contra una madre fría enfría el resto de tus vínculos. El reclamo eterno contra lo que no recibiste se convierte sin que lo notes en una incapacidad creciente para recibir lo que sí está aquí. La rebelión madura es de otro orden. Es construir despacio una vida nueva. Es aprender a sostener una conversación larga sin que tu cuerpo se prepare para el ataque. Es permitirte querer a alguien sin que el viejo guión intervenga prediciendo el desastre. Es descubrir que puedes pedir ayuda y que ya no se siente como una mendicidad humillante, sino como un acto adulto entre iguales. Es notar una noche cualquiera que estás cocinando algo simple,
escuchando música, y que ese momento sin importancia aparente, contiene en sí mismo una rebeldía profunda contra todo lo que la herida te enseñó a creer sobre tu derecho a vivir la vida. Mira hacia atrás un instante, no para volver, sino para reconocer el trayecto. En algún punto del camino soltaste la idea de que era tu responsabilidad rescatarla. Soltaste el rol agotador de ser la persona que entiende, que aguanta, que repara, que hace de hijo y de padre a la vez de quien debió ser tu madre. Soltaste también en silencio esa culpa antigua de no haber sido suficiente para ella. Esa culpa que te seguía como una sombra desde hacía décadas y que tantas veces te impidió ocupar el lugar que te correspondía en cualquier habitación. Soltaste el miedo a brillar, esa contención automática que aprendiste muy pronto cuando descubriste que tu luz, en lugar de alegrarla, parecía ofenderla. Soltaste la espera, soltaste el reclamo, soltaste la fantasía. Soltaste también, y esto fue quizás lo más difícil, la identidad construida alrededor de la herida. Esa figura familiar y dolorosa que durante años te dijo con falsa intimidad que ella era quien tú eras. Y al soltar todo eso, al ir dejando caer prenda por prenda en el camino, no quedaste vacío, quedaste tú, quedaste contigo, quedaste con esa persona que estaba debajo de todo aquello, esperando con paciencia ser por fin habitada. Esa persona no necesita demostrarle nada a nadie. Esa persona no necesita el perdón de ella para empezar a vivir. Esa persona no necesita esperar que el pasado se reorganice para tener el derecho al presente. Esa persona que eres tú hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, tiene en sus manos algo que durante mucho tiempo creyó imposible: la posibilidad de empezar. Y empezar no significa olvidar, significa simplemente mirar hacia adelante con los pies en el lugar donde están. Significa entender que los órdenes profundos del sistema familiar se restauran cuando cada quien ocupa su lugar, y que tu lugar a esta altura no es del hijo o la hija esperando una mirada que ya no va a llegar, sino el del adulto que asume su vida y la convierte en algo digno de haber sido vivido. La madre con su destino, tú con el tuyo. Ella con sus propias heridas, sus propios padres, sus propias historias no resueltas. Todo eso que ya no te corresponde cargar. Tú con tu corriente vital, con tus días contados, con tu margen de acción, con tu capacidad intacta de hacer algo bello con el tiempo que te queda. Hay una imagen que conviene dejar aquí, casi como un objeto que pones sobre la mesa antes de salir de la habitación. Imagina un camino largo, no espectacular, un camino común que se interna en un paisaje cualquiera. Durante años caminaste por ese camino mirando hacia atrás, tropezando con todas las piedras del frente porque no veías el frente, porque toda tu atención estaba ocupada en lo que ya quedaba a tus espaldas. Ahora, por primera vez quizás, giras la cabeza, no de un movimiento brusco, sin drama, sin ceremonia. Simplemente giras y descubres que el camino sigue, que sigue habiendo árboles más adelante, que hay luz al fondo, no la luz mística de los discursos fáciles, sino la luz simple de un día que continúa, que tus piernas, aunque cansadas, todavía responden, que el horizonte no está cerrado. Lo que viene desde aquí no va a ser perfecto. Habrá días en que la voz antigua regrese. Habrá noches en que la herida recuerde su nombre. Habrá momentos en que la vieja gramática del dolor intente articularse de nuevo, pero ya no van a tener el mismo poder, porque ahora sabes lo que ahora sabes, porque ahora ya pasaste el umbral, porque ahora, aunque tropieces, aunque dudes, aunque algunas tardes te encuentres llorando sin razón aparente, hay algo dentro de ti que ya no se confunde. Una brújula pequeña, callada, firme, que apunta siempre al mismo lugar. El siguiente paso, el siguiente día, la siguiente respiración tomada como propia. Ese es el regalo final, no la cura completa, no la felicidad sin sombras, no la biografía reescrita.
El regalo es la dirección recuperada, la cabeza vuelta hacia adelante, la vida tomada como tuya por primera vez desde que tienes memoria. Y desde aquí, desde este punto preciso del camino donde te dejan estas palabras, ya nadie más tiene que darte permiso para vivirla. El permiso lo tienes contigo desde el comienzo, solo que hoy, por fin, lo abres. La única persona que puede decidir cuándo sanar eres tú. La única persona que puede decidir cuánto tiempo más va a cargar a su mamá a las espaldas eres tú. Y hasta que tú no asumas esa responsabilidad que tienes contigo, porque no es una responsabilidad solo hacia los demás, no es una responsabilidad hacia la sociedad, no es una responsabilidad hacia tus hijos, hacia tu pareja, no, es una responsabilidad hacia ti, es una responsabilidad que tienes con la vida que te fue otorgada hace 30, 40, 50, 60 años. ¿Qué vas a hacer con esa vida? ¿Vas a seguir viviendo en un pasado que no va a cambiar? ¿Vas a seguir viviendo para que tu mamá por fin te vea, te ame y te acepte? ¿O a partir de hoy, a partir de este momento, del momento en que tú lo elijas, vas a tomar la decisión por ti de empezar a vivir, de aceptar lo que pasó, pero dejarlo allá en ese lugar donde entiendes que no va a cambiar, simplemente porque no es tu responsabilidad cambiarlo o simplemente porque a la otra persona pues no le da la gana de hacerlo? Y hasta que no entiendas eso, el sanar la herida materna va a seguir siendo un círculo que nunca va a terminar. Vas a seguir corriendo como los hámster en una ruedita pensando que vas a llegar a algún lugar, cuando en realidad sigues ahí, en el mismo espacio, en la misma habitación interior que todo el tiempo te recuerda que te hicieron daño. Y sí, ese daño es legítimo, eso pasó, pero ¿hasta cuándo vas a seguir dando vueltas sobre lo mismo? Con este episodio terminamos esta serie de Sanando la herida materna en Mentes Positivas. Espero que hayan escuchado los otros episodios. Si no han tenido el espacio de hacerlo, bueno, les dejo como esa invitación para que se permitan escuchar y reconocer todo lo que reconocimos con esos episodios. Para junio, estoy ahí como entre dos temas, ya les contaré, porque pues posiblemente en junio vamos a estar hablando un poquito sobre el perdón, porque bueno, es un tema que me dejaron mucho en los comentarios cuando hablábamos de la herida materna y bueno, ustedes saben que yo toco el tema del perdón, pero no lo toco desde el perdón forzado. Usted tiene que perdonar porque si no le va a caer un rayo láser del cielo y lo va a calcinar. No. El perdón como una consecuencia natural del proceso de sanación es algo, pero también estoy ahí como pensando si hablamos de papá o si hablamos también del propósito de la vida, que es un tema que estoy explorando, estoy trabajando en algo que estoy estudiando y me tiene súper súper enredada, pero súper enamorada de ese tema. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo acá en junio. Entonces, la invitación que les dejo es como ustedes saben, o los que no saben les cuento, yo tengo una membresía holística. Esa membresía holística es un acompañamiento grupal, ¿cierto? Tenemos reuniones semanales y allí trabajamos temas de sanación emocional. Tenía la membresía cerrada desde noviembre. Hasta noviembre estuve haciendo membresía, me ocupé pues estos meses en otras cositas, todas las cosas en las que yo me les desaparezco y después vuelvo. Ahorita, a partir del 19 de junio, voy a iniciar nuevamente con la membresía, la voy a abrir nuevamente y durante todo el mes, o sea, después del 19, durante todo el primer mes de la membresía vamos a estar trabajando la sanación del linaje materno. Allí vamos a trabajar herida materna, vamos a trabajar también las heridas de la abuela y por qué es importante sanarla. Vamos a estar trabajando la abundancia, la niña interior y bueno, muchos temas más que se desprenden de la sanación del linaje materno. Entonces les dejo la invitación a quienes de pronto quieran trabajar su proceso de una manera conjunta. Es un acompañamiento grupal, pero es un acompañamiento súper bonito, súper cercano. Es un lugar donde van a encontrar contención, donde van a ser escuchados y donde lo más importante van a ser acompañados. Entonces aquí abajito les dejo como el enlace de nuestra página web para que vayan, miren de qué se trata, cuándo iniciamos, cómo trabajamos y bueno, no siendo más, aparte de todas las invitaciones, bueno, para cerrar esta serie de Sanando la herida materna en Mentes Positivas en mayo, espero que este último episodio los haya encontrado con el corazón un poquito más en paz,
con la mente un poquito más abierta, a escuchar lo que es incómodo, pero que es necesario para sanar. No siendo más, nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast y bueno, nos vemos esta semana. Les tengo prometido por ahí un en vivo porque hace rato no nos vemos y es muy chistoso que me pregunten si soy una IA, entonces es como que, ¿qué? Yo existo. Bueno, no siendo más, cuídense mucho, tengan un bonito mes de junio. Recuerden abrazar este mes como 30 días llenos de posibilidades y que cada una de esas posibilidades, y que en cada una de esas posibilidades recuerden que ustedes siempre van a tener la capacidad de elegir. Listo, eso es uno de los tantos regalos que se nos dio con esta vida, la capacidad de elegir qué hacer frente a las situaciones. E incluso en las situaciones inevitables que se escapan de nuestro control, si allí seguimos teniendo la capacidad de elegir la actitud frente a eso. Si no lo puedo cambiar, si no lo puedo controlar, lo único que me queda es soltarlo y continuar mi vida. Cuídense mucho, tengan un bonito mes, nos escuchamos y nos vemos pronto. Adiós.